Hola, mucho gusto. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Campeche, de la Facultad de Enfermería y de la Licenciatura en Fisioterapia. Este equipo está compuesto por Nico Sofía, Estrella Chiolive, Julio Pacheco y Cristian Axel Huchín Reyes. A continuación vamos a hablar del tema del gusto y del olfato. Hola, en este video vamos a hablar sobre los sentidos químicos del cuerpo humano, el gusto y el olfato. Estos sentidos son fundamentales para detectar sustancias químicas en el ambiente y desempeñan un papel crucial y fundamental, no solamente en la percepción del sabor y los aromas, sino también en funciones como la alimentación, la memoria y las emociones. El gusto y el olfato están íntimamente relacionados y actúan de manera conjunta para proporcionarnos una experiencia sensorial completa. A lo largo de este video exploraremos cómo funcionan, qué estructuras están involucradas y cuál es su importancia desde el punto de vista fisiológico, según el enfoque del libro Guyton Hall. El gusto es una función dada principalmente por las yemas gustativas de la boca, aunque también influye en el olfato, en la textura de los alimentos e incluso en la sensibilidad al dolor provocada por sustancias como lo que es la pimienta. Gracias al gusto tenemos la habilidad de no solamente escoger alimentos por placer, sino también según las necesidades nutricionales que requiere el cuerpo humano. Existen 5 sensaciones gustativas primarias, las cuales son el agrio, provocado principalmente por ácidos, aunque también depende de la cantidad de iones de hidrógeno. Tenemos el sabor salado, provocado principalmente por algún tipo de sal, aunque por obviedad también depende de la cantidad o de la concentración de iones sodio. Tenemos el sabor dulce, provocado por algún tipo de azúcar, por algún tipo de alcohol o algún aminoácido. Tenemos también el sabor amargo, provocado por sustancias o compuestos orgánicos como la quinina o como la cafeína. Este tiene cierta curiosidad porque se presenta como una señal ante algún tipo de toxina. Y el sabor umami, una sensación agradable asociada con el glutamato, presente en alimentos como carnes o algún tipo de queso curado. Existe algo llamado índice gustativo, que nos indica cuán intensa puede ser una sustancia en comparación con otra. Por ejemplo, tenemos en el caso del sabor agrio el ácido clorhídrico como referencia, que tiene un índice de 1, pero el ácido carbónico, que tiene un índice de 0.06, nos indica que esta puede ser mucho o es mucho menos ácida. Otro ejemplo es en el caso del sabor amargo, que nos indica que la quinina es la referencia, pero sustancias como la brucina tienen un índice de 11, es decir que son mucho más amargas. Otro ejemplo claro que tenemos es el del dulce, la sacarosa como referencia, que tiene un índice de 1, pero la sacarina tiene un índice de 675, lo que nos indica que hay otras sustancias que pueden ser hasta 5000 veces más dulces. Entonces esto nos indica que no todas las sustancias del mismo tipo tienen la misma intensidad de sabor. Estructura y función de las yemas gustativas. Las yemas gustativas, también conocidas como botones gustativos, son estructuras especializadas en la detección de estímulos químicos que generan sensaciones gustativas. Cada yema está compuesta por aproximadamente 50 células epiteliales, que se dividen en células de sostén, que brindan soporte estructural, y células gustativas, que son las responsables de la traducción del estímulo químico en señales eléctricas. Estas células están rodeadas por una red de fibras nerviosas gustativas que transmiten la información al sistema nervioso central. La localización de la yema gustativa. Las yemas gustativas se encuentran principalmente en 3 tipos de papilas linguales. Tenemos la primera, las papilas calciformes, situadas en la parte posterior de la lengua, es decir, la parte de atrás. Las papilas fungiformes, localizadas en la parte anterior de la lengua, es decir, la parte delantera. Las papilas foliáceas en las pliegues laterales de la lengua. Además, existen yemas gustativas en otras áreas como el paladar, los pilares amigdalinos, la epiglotis y la parte proximal del esófago. Tenemos lo que viene siendo un mecanismo de estimulación. El proceso de detección del gusto se inicia cuando una sustancia química entra en contacto con las microbiosidades de las células. Es decir, ocurre una despolarización de la célula que prácticamente activa un potencial de acción
dependiendo del tipo de sabor que esté en contacto con lo que viene siendo el sabor de nuestra boca, ¿no? Ya sea amargo, umami, ácido, etc. Transmisión de señales gustativas al sistema nervioso central. Cuando una sustancia química entra en contacto con estas células, genera un potencial de acción que activa las fibras nerviosas aferentes. Estas fibras forman parte de 3 nervios principales: el nervio facial, que transmite la información gustativa de los 2 tercios anteriores de la lengua; el nervio glosifaringeo, que lleva la información del tercio posterior de la lengua; el nervio vago, que transmite señales de áreas como la epiglotis y la faringe. Las señales de estos nervios llegan al núcleo del tracto solitario, bulborraquídeo. Desde el tracto solitario, la información se dirige al tálamo y de ahí finalmente hacia la corteza gustativa primaria, situada en la ínsula y la operación frontal. Esta ruta permite la percepción del sabor. Además, parte de la información gustativa también se conecta con áreas del cerebro relacionadas con las emociones, como la amígdala, y la memoria, como el hipocampo, lo que explica por qué los sabores pueden evocar recuerdos y emociones. ¿Sabías que el olfato es el sentido menos comprendido y más sensible de todos? Aunque en humanos está menos desarrollado que en muchos animales, su funcionamiento es fascinante. Todo comienza en la membrana olfatoria, ubicada en la parte superior de la nariz. Allí viven cerca de 100 millones de células olfatorias, que son neuronas especializadas. Estas células tienen cilios que se sumergen en el moco nasal. Cuando una molécula olorosa entra en contacto con ellos, inicia una compleja reacción química. Esa molécula se une a un receptor específico en los cilios, lo que activa una cadena de señales internas. El resultado, se abren canales de sodio y la célula se despolariza, enviando impulsos eléctricos al cerebro, a través del nervio olfatorio. Así percibimos los olores, incluso en concentraciones increíblemente bajas. Aunque este proceso comienza en la nariz, gran parte de la interpretación y adaptación al olor ocurre en el cerebro. Por eso, tras un rato en un ambiente con un olor fuerte, dejamos de notarlo. En resumen, el olfato es un sentido complejo, poderoso y profundamente conectado con nuestras emociones y memoria. Transmisión de las señales olfatorias hacia el sistema nervioso central. Como primer punto, la detención de la nariz. Las moléculas olorosas en el aire entran en lo que es en la nariz y se disuelven en lo que es el moco, lo que recubre la mucosa olfatoria. Eso se encuentra en lo que es en la parte superior de la cavidad nasal. La activación de las neuronas olfatorias. Estas moléculas son las que se unen a receptores específicos en las neuronas olfatorias sensoriales. Cada una de esas neuronas tiene un tipo de receptor que no reconoce, como por ejemplo estructuras químicas. Tenemos la generación de impulsos nerviosos. Cuando un receptor es activado, la neurona genera lo que es un potencial de acción. ¿Qué queremos decir con el potencial de acción? Que es una señal eléctrica. Los axones de las neuronas olfatorias atraviesan lo que es la lámina cribosa en el hueso etmoides, lo que hace una sinapsis en lo que es el bulbo olfatorio. Desde lo que es el bulbo olfatorio, las señales olfatorias son enviadas a lo que es una área del cerebro que son la corteza olfatoria primaria, que se encuentra en lo que es en el lóbulo temporal, la amígdala, que es la asociación emocional de lo que es el olor, y tenemos el hipocampo, que también es muy importante porque se encarga de la memoria olfatoria. Las vías olfatorias se dividen funcionalmente en 2 tipos principales: las vías olfatorias primitivas, que son las alcaínas, y las vías olfatorias nuevas, que son las neuropiliares. Ambas transportan lo que es información a los receptores olfatorios a diferentes regiones de lo que es el sistema nervioso central.
Tenemos la trayectoria. La trayectoria son los receptores olfatorios de la mucosa nasal. Tenemos los nervios olfatorios, que son los pares craneales, el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, entre otros, que también tienen que ver con el sistema límbico, la amígdala, la corteza pleriforme, el hipotálamo y parte de lo que es el hipocampo. Las vías olfatorias nuevas, se desarrolla mayormente en lo que son los humanos. Se integra en lo que son la percepción de lo consciente del olor, el análisis fino, la integración entre otras funciones corticales. Tenemos sus funciones, que es la percepción consciente del olor, la identificación y la discriminación de los olores, la integración que es con la memoria, el lenguaje y la toma de decisiones. En resumen, los sentidos del gusto y el olfato son mecanismos altamente especializados que nos permiten detectar y discriminar una gran variedad de estímulos químicos. Aunque funcionan por separado, su integración es esencial para percibir los sabores de manera completa. Además, ambos sentidos tienen conexiones profundas con el sistema límbico, lo que explica su fuerte vínculo con las emociones y los recuerdos. Comprender cómo operan nos va a ayudar a valorar aún más la complejidad y precisión del cuerpo humano. Gracias por ver este video.